Buenos días, profesora Zoraine. Mi nombre es Stephanie Paola Villalobos Chacón, pertenezco al CEU Caña 08 en el curso Desarrollo del Pensamiento Lingüístico 1. El siguiente trabajo consta de preguntas acerca del lenguaje como proceso comunicativo. Primeramente se encuentra el concepto del mismo, seguido una consigna donde se explica por qué el lenguaje es comunicativo, seguido la importancia del lenguaje el mismo. En el desarrollo humano, sí, seguido elementos que intervienen en la adquisición y desarrollo del lenguaje en la población. Aquí abarcamos comunicación verbal, la comunicación no verbal y el contexto. Luego, características del desarrollo del lenguaje, las cuales son creatividad, especialización y realimentación total. Luego, componentes del lenguaje, los cuales son semántico, fonológico, morfosintáctico y pragmático. Seguido, funciones reguladora, imaginativa y no verbal. Y se finaliza con una frase de reflexión. El concepto del lenguaje es la forma en la que la persona suele comunicarse sin importar si es del medio del habla o escrito. Siempre transmitiendo información de algún tipo, puede ser pensamientos, sentimientos, etc. ¿Por qué el lenguaje es un proceso comunicativo? Si bien se sabe que el lenguaje es la capacidad que tenemos todos los individuos para comunicarnos, entonces se puede decir que el lenguaje es un proceso comunicativo porque es la forma en la que las personas transfieren información a otro, siendo el primero el emisor y el que recibe se le llama receptor. La importancia del lenguaje en el desarrollo humano. La importancia del lenguaje es innegable. El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano, nos permite expresarnos y comprender a los demás. Y dependiendo de cómo lo utilicemos, vamos a construir e interpretar el mundo de manera diferente. Es de suma importancia que el tipo de lenguaje que utilicemos vaya acorde a nuestras personalidades. Elementos que intervienen en la adquisición del lenguaje de la población de 0 a 6 años. La comunicación verbal se conoce como lo que se expresa a través de las palabras. Es importante el correcto uso de las mismas, puesto que el receptor no expresa correctamente lo que desea decir, se puede malinterpretar. Luego está la comunicación no verbal, que es toda aquella información que transmitimos por medio de los gestos y del lenguaje corporal. Y el contexto es lo que se está expresando, que debe ser comprendido por ambas partes. Las características del desarrollo del lenguaje en la población de 0 a 6 años, empezando por la creatividad, la cual nos da miles de posibilidades, a las personas para comunicar lo que quieran. Hay infinidad de formas, de maneras de expresar lo que desean, así como también de entenderla. Por eso es importante que la forma que deseemos utilizar sea la más apropiada posible dependiendo de la persona a la que le vayamos a comunicar, sin importar lo que sea. La especialización, que se comprende por la forma en la que las personas entonan a la hora de hablar, ya sea que si se quiere transmitir algo en forma de enojo, se tiene que, lo que se hace con la cara y lo que se habla tiene que ir acorde. Realimentación total. Las personas al hablar también tienen la posibilidad de escuchar lo que están diciendo. Entonces, por medio de esto y conforme a lo que están pensando y lo que quieren dar a entender es que al finalizar la oración pueden reflexionar acerca de lo que dijeron. Y si quieren pueden cambiar lo que dijeron, agregar más cosas, etc. Componentes del lenguaje. Está el componente semántico, el componente fonológico, el componente morfosintáctico y el componente pragmático. Luego existen las funciones del lenguaje, la función reguladora, que es la manera que se utiliza para dar órdenes, como lo es cuando se le da una orden exacta a realizar. El individuo se
guía igualmente por el tipo de expresión que se emplea a la hora de realizar la misma. Luego está la función imaginativa, se centra en el entorno que rodea al infante y cómo éste se convierte en el infante, para el infante en un entorno distinto, abriendo miles de posibilidades. La función no verbal se basa prácticamente en todas las posibilidades de comunicación y en los infantes es importante aplicarlos como lo son los gestos, miradas, movimientos de las manos, brazos, para que ellos así logren entender de mejor manera lo que se les está intentando comunicar. Finalizamos con una reflexión que dice: no hay descripción, ni imagen, ni libro que pueda reemplazar ver árboles reales y toda la vida que los rodea en un bosque. Algo emana de ellos que le habla al alma, algo que ni un libro ni un museo es capaz de dar. Por María Montessori.